La globalización trata acerca del mundo, es un resultado de la extensión y profundización de los múltiples vínculos o interconexiones que unen a los estados y a las sociedades o uno entre más países que contribuyen a una formación de un sistema mundial actual de constante movimiento. En este caso, los procesos son producidos por las sociedades que han abierto sus puertas, una revolución informática de la liberalización y democratización como una cultura política. La globalización puede utilizar economías abiertas y cerradas que se indican por factores importantes como la liberación de los movimientos de capitales como es el dinero, el movimiento de las privatizaciones y la no reglamentación. Ya se relaciona con la regionalización, que es un proceso totalmente dinámico en la cual se organizan los recursos institucionales de un sistema formal. Acá se ve relacionado con la geografía y la parte administrativa de descentralización, en las cuales se implica la división de los territorios en áreas menores con características totalmente homogéneas o comunes. El proceso proteccionista mediante el cual el conjunto de países decide acordar una serie de medidas económicas juntas, estas ya básicamente tienen una ventaja muy buena, como son las barreras comerciales, que adoptan una política común con una respectiva política comercial desarrollada en el resto de países. De igual manera recordemos la palabra de Theodore Levitt en 1983. En todas partes se vende la misma cosa y de la misma manera, solo hay que tener innovación para ello. La globalización tiene que ver con toda idea de lo que vivimos ahora en un mismo mundo. De igual manera, la desaparición de las fronteras geográficas, materiales y espaciales hace una aldea global. Básicamente, la globalización es de carácter planetario, de condición universal, de condición aritmétrica y es impredecible, ocultar este tipo de cosas debido a que todo esto abarca la economía. La regionalización es el servicio de las mayorías y de sus grandes prioridades de lucha por el bienestar, aumenta la redistribución y la sostenibilidad ambiental, la justicia y la seguridad para todos. Sus servicios y acciones corresponden a las heterogeneidades del país, es protector y promotor del Estado en las cuales se quiere implementar. Recupera el espacio público, promotor de la participación ciudadana, también es una vigilancia de ciudadanía. El Estado se constituye comunitario, representativo y descentralizado. La regionalización tiene relación con la política, economía, administrativa y desarrollo. La globalización busca arrastrar toda la regionalización, son dos en una, tiene relación también con las materias primas destinadas a nuevos mercados y desarrollo tecnológico, disposición de inversiones y tiene una fuerza básica en la extensión libre ya que no se limita. La globalización busca unificación de mercados financieros externos y nacionales, integración multinacional de grandes corporaciones igual a las transacciones, coordinación permanente de políticas económicas potenciales capitales y aceleración de la constitución de bloques regionales. Las barreras arancelarias es un impuesto aplicado a los bienes de una nación de acuerdo con la tasa estipulada por cada producto. Estos deben ser pagados por importadores y exportadores para la salida y entrada de mercancía. El objetivo de estos es impedir la importación de ciertas mercancías, también equilibrar la balanza de pagos, fomentar el intercambio entre países y proteger la producción interna de cada país. De estos existen varios tipos. El específico, que es controlado por el peso, la longitud y la cantidad de la mercancía. El ad valorem, que es un porcentaje sobre el valor de la mercancía. El común, que se rige por el intercambio comercial entre países de una comunidad, como lo es la comunidad andina. El mixto, que está constituido por un arancel específico y otro ad valorem, que es el porcentaje sobre el valor de la mercancía. El proteccionista. Este se usa para inflar los precios para proteger la industria nacional y el antidumping se utiliza para minimizar la competencia desleal y para la venta de un producto por debajo de los costos de producción. De estos también cumplen otros objetivos como lo son disminuir las importaciones, generar ingresos al Estado, proteger la producción nacional y fomentar la industria nacional.
Barreras no arancelarias son todas aquellas diferentes a las arancelarias que tienen el propósito de impedir el libre flujo de mercancías entre países. Entre ellas existen 4. Las cuotas, que son limitación del número de unidades que se pueden importar a un país. El control de cambios, este se ejerce sobre todas o gran parte de las transacciones en moneda extranjera, lo que influye en la balanza de pagos. Los subsidios a la producción, estos favorecen la producción interna y dificultan las importaciones. Y los impuestos sobre el consumo de bienes importados. Estas son trabas administrativas que obstaculizan la entrada de los productos extranjeros. Entre ellas están las de origen, que establecen los criterios para determinar el origen de una mercancía. Por ejemplo, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Este pide un certificado de origen de los productos nacionales objeto de exportación para que se acojan al tratamiento preferencial arancelario. También existen las normas técnicas y de seguridad industrial. Son normas que principalmente protegen el medio ambiente, la fauna, la flora y las personas. Gracias a estas normas se determinan características que deben tener los productos a importar. También existen las normas sanitarias, fitosanitarias y zoosanitarias. Entre ellas se establece para poder preservar la salud humana, animal y vegetal. Entre estos influye el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Ministerio de Minas y Energías, Ingeominas, el Ministerio de Protección Social, INVIMA y el ICA. Y por último está la licencia de importación. Es una autorización de condiciones previas para importar determinado producto con el fin de limitar y restringir la cantidad de importaciones. La OMS establece acuerdos sobre el procedimiento para el trámite de licencias de importación, donde se impone la transparencia, sencillez de cada uno de los trámites. En una modernidad infravalorada o supervalorada. También podemos encontrar el paradigma ecléptico, el cual sugiere que todas las formas de producción extranjera por todos los países se puedan explicar por la referencia de las condiciones. Quiero explicarles el dumping, que es descubierto y discutido más lejos que el paradigma ecléptico. Ofrece las bases para una explicación del comercio. La ventaja relativa indica hacia cuáles ramas es más provechosa la especialización. Ahora quiero explicar el comercio basado en la diferenciación de productos. Este suele señalarse como estrategia competitiva en liderazgo de costos y segmentación del mercado. A diferenciación de otros países, este maneja en sí la clasificación o diferenciación en productos. Su clasificación es de 3 tipos. La primera es diferenciación horizontal. Se basa en que los gustos con preferencias respectivos a determinadas características de un artículo. Esto, por ejemplo, tenemos los coches que tengan los mismos precios y cualidades similares. Por otro lado, tenemos la diferenciación vertical. En esto ya se ofrecen distintos artículos con distintas cualidades, siendo unos más caros para mayor calidad y ya los otros serían de diferencia con la calidad. Y en este ya serían los consumidores los que disponen el precio que están dispuestos a pagar. La otra, preferencia por la calidad, que haya una amplia gama de productos. Estudiar el comercio exterior ha formado parte del cuerpo teórico de la economía, puesto que el entorno económico, político y social en el que surgen los estudios de la corriente clásica es muy diferente a los que vemos en los días de hoy, ya que el estudio del comercio exterior ha formado parte del cuerpo teórico de la economía. La teoría clásica del comercio internacional se basa en la teoría del valor del trabajo, es decir, que el trabajo es el único factor de la producción y que una economía cerrada. Los bienes se intercambian de acuerdo con las donaciones relativas del trabajo. Pues todo esto podemos ver que la teoría del comercio
es resultado de la aplicación del paradigma clásico, que es basado en la división del trabajo y las nociones de la productividad. Esto nos quiere decir que las ganancias del comercio, los patrones del comercio y los términos de intercambio son los que nos dan la teoría básicamente del comercio. Adam Smith nos señaló las limitaciones de las restricciones de tipo mercantilista y sentó las bases del argumento a favor del libre comercio, al mostrarnos que el comercio entre un país permite aumentar su riqueza aprovechando el principal de sus divisiones del trabajo. Esto nos quiere decir que si un país puede producir una unidad de algún bien con una menor cantidad de trabajo de la que se usa en otro país, la productividad del mismo bien, entonces el primero tiene una ventaja absoluta. Esto está basado en el argumento de que si un país puede ser más eficiente que otro en la producción de algún bien y menos eficiente en la producción de alguno otro, en las cuales las eficiencias de ambos se pueden evidenciar en el intercambio de cada uno. En la teoría de Leontief, la reversión de la intensidad de los factores separa a Estados Unidos del resto del mundo e invalida el teorema de H.O. al proteger las industrias norteamericanas relativamente intensivas en el trabajo no calificado por las barreras arancelarias y no arancelarias. Tiende a excluir las importaciones intensivas del trabajo. Ya también podemos ver que los recursos naturales son relativamente escasos en los Estados Unidos. Como resultado, importan productos derivados de recursos naturales altamente intensivos en capital y podemos encontrar los factores específicos. En este modelo es posible la movilidad del trabajo entre industrias, mientras que el capital asignado a cada industria es fijo en corto plazo. El nombre de factores específicos se refiere a que el corto plazo, los factores específicos de producción como el capital físico no son fácilmente transferibles entre industrias. Este modelo es bueno para entender la distribución de las ganancias, pero inadecuado para explicar el patrón del comercio. Después de este modelo encontramos el modelo gravitacional. El modelo gravitacional, en su forma básica, predice el comercio avanzándose en la distancia entre países y la interacción del tamaño de sus economías. Esto tiene basado en la ley gravitacional de Newton, que también considera la distancia y el tamaño físico entre dos objetos. También encontramos la teoría del mercantilismo. Era la filosofía económica que sostuvo que el gobierno podría mejorar el bienestar entre la gente de una nación por medio de leyes y regulaciones. Cuando un país exporta mercancías, recibe pagos de otros en oro, que aumentan la abundancia y la energía del país de exportación. La teoría de internacionalización, en esta nos habla Roberto Aliber, el cual cree que las imperfecciones en los mercados de moneda extranjera pueden ser responsables de la inversión extranjera. La balanza comercial se define como la diferencia que existe entre el total de las exportaciones menos el total de las importaciones. Con esto buscamos medir el impacto de los consumidores de un país y por fuera de su región. Esta diferencia, según cuáles sean las importaciones y las exportaciones en un momento determinado, podría ser positiva, lo cual se denomina un superávit comercial, o negativa, lo cual se denomina un déficit comercial. Se dice que existe un déficit cuando una cantidad es menor a otra con la cual se compara. Podemos decir que hay déficit cuando la cantidad de bienes y servicios que un país exporta es menor que la cantidad de bienes y servicios que importa. Siendo lo contrario, un superávit comercial implica que la cantidad de bienes y servicios que un país exporta es mayor a la cantidad de bienes que importa. Es muy importante para cualquier país tener una balanza comercial positiva. Estamos hablando de un superávit. De esta forma, están entrando más recursos al país a través de las ganancias de las exportaciones y no hacer uso de estos recursos para pago de importaciones, ya que los productores nacionales y la economía en general tienen más recursos para realizar sus actividades.
Los tratados de libre comercio son acuerdos mediante el cual dos o más países reglamentan de manera comprensiva sus relaciones comerciales, con el fin de incrementar los flujos de comercio e inversión y por esa vía su nivel de desarrollo económico y social. Los tratados de libre comercio o el TLC contienen normas y procedimientos tendientes a garantizar que los flujos de bienes, servicios e inversiones entre los países que suscriben dichos tratados se realicen sin restricciones injustificadas y predecibles. También con esto tener en cuenta que no todos los tratados de libre comercio son iguales, varían en su cobertura y su profundidad, es decir, no todos abarcan los mismos temas y el nivel de compromiso asumidos por las partes o los demás países. En los temas cubiertos no es siempre el mismo. Como mínimo, los tratados de libre comercio deben contener reglas y procedimientos respecto de la mayor parte de los bienes que pueden ser objeto de comercio entre las partes.